Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 a.m. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Con José Cabrera hablamos justamente sobre lo que se viene, que es el proceso de consulta popular y el referéndum constitucional, que algunos, si lo hablamos con Grace Jiménez el día viernes en este espacio, puede ser considerado una suerte de, más allá de la importancia de las preguntas, que podemos debatirlo, yo al menos soy de los que piensa y no me voy a desdecir de la opinión que he tenido públicamente. Yo creo que algunas de las preguntas planteadas pueden ser importantes, pero terminan siendo innecesarias, tomando en cuenta que al final del día, si gana el sí, indefectiblemente va a tener que completarse un proceso de trámite en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que con esta relación que tiene el presidente de la República con la Asamblea, y tomando en cuenta que la Asamblea ha sacado desde el 17 de noviembre que se posesionó algunas leyes con bastante agilidad y consenso, creo que era una buena oportunidad para no gastar, digamos, recursos en el tema de la consulta. Luego tenemos la parte de enmienda constitucional, que esas sí incluyen un texto constitucional, y la pregunta adicional de reforma parcial sobre Fuerzas Armadas. Pero algunos consideran que este puede ser un plebiscito de cara a lo que se viene, porque ya estamos en periodo electoral. ¿Qué opina Carolina Ávila Nieto, que está con nosotros? Usualmente le hemos entrevistado a la académica y especialista en comunicación política de manera virtual. Hoy nos hemos desvirtualizado con Caroline y le hemos venido a visitar acá en Cuenca. Caroline, qué gusto, bienvenida. Gracias Fabricio por la invitación. Es un poquito más. Me acerco más. Eso, no muerde. No muerde el micrófono. Gracias por la invitación y yo creo que ya te han extendido la bienvenida a nuestra preciosa ciudad. Espero que estés y que hayas estado disfrutando estos días. Con respecto a la pregunta, yo coincido con algunos analistas que hacen referencia a una preocupación adicional a lo que tú ya has mencionado, y es el control de la expectativa. ¿Qué sucede cuando se generan este tipo de espacios de consultas o referéndum? Porque la gente acude a las urnas con una idea, cualquiera que éste sea, ya sea a favor o en contra, pero va con una expectativa muy puntual y específica. Y es en este momento una preocupación, me imagino yo que para Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, como para también quienes son los operadores políticos de ADN, que deberían tener en consideración, ¿no? Y es el control de la expectativa. ¿Cuál es la expectativa del votante, del ciudadano, la ciudadana, el momento que vaya a la urna, que emita su voto? ¿Qué esperaría de su gobierno? ¿Qué esperaría como resultado inmediato? ¿Por qué ese es necesario? Para que pueda, a su vez, ya sea la plataforma vía consulta o referéndum, cualquiera de los resultados que se den en esas preguntas van a formar parte de una suerte de primera línea de comunicación y de gestión de cara a las elecciones del primer trimestre del 2025, de cara a las nuevas presidenciales. Entonces, si no se hace una buena gestión de control, así gane la consulta popular, plebiscitaria, como siempre son las consultas populares, ¿verdad? Así ganen, es muy probable que se pueda convertir en un boomerang si es que el gobierno no controla bien esa narrativa. Es decir, ¿qué te estoy ofreciendo como votante? ¿Qué es lo que esperaría que vaya a pasar durante los próximos meses? O sea, no bastaría entonces que el gobierno gane en las 11 preguntas, en las 10 al menos que propone el presidente de la República, más la 11ª, que no la propone Noboa, pero que obligatoriamente tendremos que responder para ratificar esta reforma parcial a la Constitución. Pero no bastará con la victoria del sí. No. ¿Por qué? O sea, podría ser una victoria, digamos, condicionada a la expectativa. A lo que se viene. Por eso es el control de esa narración. ¿Qué expectativa va a tener la ciudadanía sobre el resultado que se dé? Pongo el ejemplo. Lenín Moreno ganó las 7 veces sí, que era la famosa campaña, ¿no es cierto? Me parece que fue articulada por Carlos Ferrín. Y sin embargo, ¿viste tú cómo terminó sus días Lenín Moreno como presidente? Es decir, ningún ecuatoriano firma un cheque en blanco en este minuto. Yo creo que hasta incluso los votos más duros del correísmo ponen todo en remojo cuando se trata de una expectativa demasiado alta. Y esta es la
primera preocupación del gobierno. Obviamente después de ganarla, ¿no? Asumiendo que se gane esa consulta popular y en la mayoría de las preguntas. Creemos que ya van a comenzar a generar una conversación respecto de tanto las preguntas de consulta como las de referéndum, y habrá que ver si ese resultado primero se logra, que entendemos que sí, porque hay una aprobación presidencial que de alguna manera cobija, ¿no? Favorece a un relato de triunfo sobre la consulta popular, pero a su vez que existe una expectativa muy clara, muy acotada sobre lo que va a pasar en los próximos meses, y eso va a ser responsabilidad de la narración gubernamental expuesta en los medios de comunicación. Ahora, más allá del tema de la consulta, proyectémonos un poquito para lo que va a ocurrir dentro de un año, ya menos de un año. El 9 de febrero será la primera vuelta electoral para renovar presidencia y vicepresidencia, así como también la función legislativa. Y hoy ya tenemos dos precandidatos, que de alguna manera uno podría ubicar en el mismo espectro político ideológico del centro hacia la izquierda. Por un lado, Carlos Rabascal, que fue candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Andrés Arauz en esto que se denominó en su momento la Alianza UNES en el año 2021. De hecho, Rabascal figuraba como una opción de Revolución Ciudadana para las elecciones anticipadas. Finalmente se decantaron por el binomio Luisa González, Andrés Arauz. Y hoy Rabascal ha decidido volar solo, con el paraguas de Centro Democrático, por un lado. Por otro lado, el fin de semana, el Partido Socialista, que ha tenido críticas muy profundas respecto de su consistencia ideológica a la hora de auspiciar candidaturas, ha anunciado la intención de respaldar la postulación de Pedro Granja. ¿Cómo ve usted estas dos primeras candidaturas a un año de las elecciones, Caroline? Y si a eso le añades las declaraciones que también se han escuchado en el correísmo sobre la repostulación de Luisa González, ¿no? Todavía nada formal, pero diremos que esa es parte de la conversación. Entonces, en el centro izquierda estamos hablando de al menos 3 candidaturas. Se ha escuchado que en la derecha está Daniel Noboa, con toda certeza, y habrá que ver todavía con quién es más. Entiendo que Topic probablemente aún no ha descartado su participación, y habrá que ver qué pasa también en la derecha. Yo creo que hay varias conversaciones muy anticipadas. En la izquierda es un fenómeno que debe ser tomado en cuenta, que es el voto duro del correísmo, que muchas de las veces le alcanza para que ya esté para pasar a segunda vuelta el candidato que pongan o la candidata que pongan, indistinto del nombre. Entonces, irrumpir sobre esa conversación es lo que en este momento tienen como primer desafío Rabascal y Granja. Y lo han hecho en ambos casos poniéndose en contra de tesis profundas del correísmo. Pelearse con el correísmo en la izquierda no es del todo buena idea, ¿no? Y si no, pregunten a el mismo Jan Topic cómo le fue en los 2 últimos días antes de esa primera vuelta. La base correísta es bastante sensible y requiere tener un discurso más conciliador, si tú quieres, al estilo lo pro es infinito, como es lo anti tiene techo, porque de lo contrario, competir con el voto duro del correísmo es tarea muy difícil. Ahora, es la tarea en la que se han puesto, es tal vez el desafío que han querido. Lo pro es infinito y lo anti tiene techo, lo dijo Noboa en su momento. Lo dijo Noboa, sí, simplemente me estoy jalando algo que en principio la izquierda también debería ensayar, ¿no? El tratar de unir y no separar y no generar más antagonismos dentro de ese mismo espacio. Pero se puede unir cuando, por ejemplo, este fin de semana en su alocución Pedro Granja arremetió contra el correísmo, a su vez el correísmo le responde a Pedro Granja, luego la semana anterior una declaración de Carlos Rabascal, yo creo que fue interpretada a conveniencia, porque como todo en la vida, ¿no? Se interpretan las cosas a conveniencia y se miran a través del cristal que más conviene a quien lo interpreta, respecto de la fiscal general del Estado. Y Rabascal ha sido cuestionado por el correísmo, entonces ¿se puede hablar de eso con estas distancias? Es que eso es precisamente lo que me llama la atención, porque si hay un 40% de la población ecuatoriana que nosotros incluso como academia nos hace falta hacer esa tarea, ahí hay que poner el mea culpa desde la investigación. Es ese importante segmento de la población que no está en la línea de los antagonismos o de los conflictos o de las peleas. Y que no es ni antinista. Exacto, o sea, y no estoy diciendo que sea novoísta, ¿no? No. Por si acaso. Lo único que estamos diciendo aquí es que hay un segmento que no quiere peleas,
que quiere propuestas, que quiere argumentos que les permitan salir adelante desde la unidad o desde algún mínimo consenso. Por eso me llama la atención que lo primero que hacen estas dos ráfagas de la izquierda es pelear, es desmarcarse, separarse, quizás porque están queriendo rasguñar votos donde en la derecha no lo van a conseguir ninguna forma, pero sí tal vez tratar de hacer una conciliación desde la izquierda, hombre, que sean esto una especie de primaria, si tú quieres, de la izquierda, pero así como están saliendo, es muy difícil tener una oportunidad porque ponerse a competir contra el correísmo en ese nicho es una situación bastante más compleja. Entonces, ahora, hay quienes también piensan que, digamos, el correísmo que ciertamente tiene un voto duro, pero dentro del correísmo también hay desencantados, sí, hay gente decepcionada, 2 derrotas electorales consecutivas en cuanto a la presidencia. Ciertamente Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política de este país, tienen el bloque legislativo más numeroso, llegaron con 52, hoy tienen 51 legisladores, tienen la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayas, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Azuay, la prefectura de Manabí, siguen siendo la primera fuerza política incluso a nivel de gobiernos locales. Pero a la interna también hay desencantados. Y yo pregunto si Pedro Granja, Carlos Rabascal y compañía podrían apelar a ese desencanto de cierto segmento de Revolución Ciudadana para tratar de captarlos, de hacerlos hacer. Eso. ¿Ah? Por eso me sorprenden sus primeras líneas discursivas. Que son confrontativas. Exactamente. Porque la de Rabascal no ha sido confrontativa si comparamos con la de Granja. Pero pudo ser más cuidadoso. Porque por el tema de la fiscal. Rabascal no es tonto y debió haberse cuidado más. El tema de la fiscal. De la fiscal, por supuesto. O sea, cuando Rabascal dice que Diana Salazar es una mujer valiente, luego lo matizó y dijo, es valiente porque se enfrentó al caso Metástasis, pero yo tengo reparos, por ejemplo, en el caso de Sobornos. Digamos, ese complemento posterior ya no alcanzó, no tuvo el mismo impacto. Podría haberse abstenido del adjetivo valentía. Podría. Y quizás eso le pudo haber retribuido en términos políticos un mejor discurso. Ahora esto ya es la especulación, ya se dijo, ya fue y recibió la respuesta que recibió. Aquí más bien es el efecto de la conversación posterior. Puede ser que Rabascal esté apostándole para ese grupo que no le gusta ni siquiera la izquierda, de hecho que no está ideológicamente identificado con ningún lado, pero que admira el trabajo de la fiscal. Entonces quizás por ese lado esa era la intención. Es una pregunta compleja, pero no era una pregunta que no iba a salir. En ninguna conversación siempre va a estar esa pregunta y era lógico que tú trabajas en media training igual que yo, era lógico que esa pregunta la iba a recuperar Rabascal y que tenía que tener tal vez una respuesta con una estrategia. Puede ser que esa sea la estrategia. A mí me sorprende, te digo en lo personal, porque yo esperara que la izquierda trate de ir en una línea más unificadora, más conciliadora y no anticorrea en particular, porque de lo contrario no logran rasguñar sus votos duros del correísmo por muy desencantados que estén. Sin embargo, no vi eso. Ahora, todavía estamos a tiempo, sí, todavía es pronto y hay mucha agua tiene que correr bajo el puente. Yo creo que uno de los arranques de la campaña del 2025 va a ser el día después del resultado de la consulta popular. La consulta popular va a decidir muchas cosas. Para el 20 de abril, ¿no es cierto? Para el 21 de abril. Exacto, el 22 de abril arranca este cuento, querido. Así que ahí vamos a ver cómo queda. Oye, acá me escribe Nahuel Mendoza y me dice que le pregunte si cree Caroline que esto podría ser una suerte de, digamos, globo de ensayo, él utiliza la palabra pantomima, para que un mes antes declinen candidaturas tanto Granja cuanto Rabascal y vayan con RC. ¿Podría eso? A esto sumarle, por ejemplo, a Jorge Yunda en Quito, dice, o la propia rectora de la Universidad de Cuenca, e ir con una izquierda unida. ¿Es loco eso o no? Siempre se vale soñar. Es importante. Un saludo para Nahuel. A ver, yo creo que se requiere la izquierda unida y eso es una aspiración ecuatoriana desde hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo una mesa en donde estaban Freddy Ehlers y Rodrigo Borja. Imagínense usted cuánto tiempo atrás tengo que regresarme para seguir pensando en esa izquierda unida que era, insisto, una aspiración de muchos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la famosa reunión de 2002 en la Universidad Politécnica Salesiana. Yo la cubrí siendo reportero de TC Televisión, que entraron 6 precandidatos a la presidencia, entre ellos León Roldós, Rodrigo Borja, Lucio Gutiérrez, entre otros,
y salieron 6 candidatos a la presidencia. Nadie declinó. Así fue, tal cual. Es la que estaba recordando. Y es precisamente lo que sucede con la izquierda. Lamentablemente, yo creo que no va a ser fácil. Por eso lo tomo más bien esta primera vuelta, que va a estar para febrero del 2025, como una suerte de primarias. Que luego tendrán que enfrentar a quien viene con fuerza, y habrá que ver de nuevo los resultados de fines de este año, que es la plataforma que va a tener Daniel Noboa a partir de las urgencias que le ponga, los temas con la cuales en este momento le está lidiando, que es el tema de la seguridad y el tema de la producción, ¿no? Las dos cosas que están como en ambas manos este momento en el presidente y que requieren urgente solución, o al menos claridad en la hoja de ruta que va a plantear, porque esa va a ser a su vez su línea de plataforma primera para el proceso electoral del 2025. En medio de toda esta conversación ayer, Carlos Rojas, en Políticamente Correcto, le hace la pregunta a la fiscal sobre una posible aspiración política, y la fiscal descarta que ella busque ser candidata en 2025. Yo debo reconocer que en mi cabeza, en mi proyección personal, sí estaba la posibilidad de que Diana Salazar esté pensando en una candidatura, máxime cuando en abril del próximo año ya termina su periodo y no tiene chance de ser reelegida, no puede participar otra vez en el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. O sea, sí o sí, en un año y pico tendremos un nuevo fiscal general del Estado. Pero Diana Salazar, más allá de algunas posturas que a mí me parece sí la han ubicado con agenda política personal, ella ha declinado su participación. ¿Esto cómo cambia las cosas? Dudo mucho que su discurso de declinar la participación se sostenga hacia finales de este año. Varias razones. También creo, ¿usted cree que dice no hoy, pero veamos qué pasa a fin de año? Ningún político descarta, así diga no, ¿no? Sabemos cuánto. Ella lo que no descartaba era para el futuro. La aclamación popular. Ay, hombre, poner razones para poder entrar a la contienda electoral. Podemos enlistar aquí tú y yo unas 5 de entrada. Por ejemplo, esta línea me gustaría. No puede terminar el proceso que hemos comenzado con Metástasis o con algún otro de los casos en abril, ¿no? Porque esto tiene que continuar. Por esa razón me lanzo a la presidencia o a la vicepresidencia. Ahí tienes una línea con la cual buena parte de los ecuatorianos incluso podrían estar de acuerdo. Recordemos que entre las evaluaciones de credibilidad y de apreciación, me parece que es Comunicaliza, que saca un 25% a favor, sino un poco más, de la fiscal. Eso no es nada malo, claro, nada despreciable. Y es importante, yo creo que tener eso en cuenta, no solo como capital político, sino además dentro, insisto, de una narrativa que ella misma ha ido construyendo, pero que obviamente a día de hoy, en febrero que estamos, no lo va a decir, o sea, y no le corresponde decir porque se quema inmediatamente ese nombre, ese anuncio, ¿no? Entonces sí me parece ahí que hay una tela que cortar todavía entera. Igualmente en el caso de la rectora de la Universidad de Cuenca, cuyo nombre ya estuvo en la conversación periodística, recuerda tú, cuando fue el proceso electoral anterior, y que obviamente la respuesta de ella fue: mientras estoy en la universidad, todavía mis esfuerzos, mis energías están concentradas a mi trabajo en la Universidad de Cuenca, que lo ha hecho maravillosamente, que ha surgido esta institución en la ciudad y en la región con agenda social importante, pero que me imagino también que si en un minuto dado, ya al término del año, la conversación sigue sobre esos temas, habrá que ver qué respuestas da también Hermida, ¿no? Yo creo que así como vemos en el caso de la fiscal Salazar, de la rectora Hermida, existen valiosas mujeres cuyos nombres deben ser considerados con mucho cuidado, con mucha cautela, no con las premuras que se dieron en los meses pasados, en la elección anterior, y que vemos los resultados que hemos tenido, ¿no? Prácticamente este momento una vicepresidenta inexistente. Pero en el caso de lo que corresponda a partir del 2025 hay una necesaria reflexión y decisiones que yo creo que la clase política tiene que haber aprendido como lección. Ya que habló de la vicepresidenta inexistente, Verónica Varas Cuencana, ¿qué se dice acá sobre esta decisión de Noboa de enviarla a Israel? Incluso en una entrevista decía: yo puedo haberla enviado hasta la Antártida, decía Noboa. Está claro el distanciamiento. Nadie sabe cuál fue la génesis del distanciamiento, al menos nadie oficialmente lo sabe, pero
¿Cómo se asumió en Cuenca esto con la vicepresidenta Abad? Yo creo que existen distintos discursos, distintos relatos sobre lo que estaba pasando en Cuenca, pero me parece que ante todo pesó una agenda antifeminista, antiderechos, porque una cosa es mantenerse al margen, neutral, no opinar por último. Pero lo que hacía, y se le conocía a Verónica Abad acá, es que ella combatía la agenda de derechos, de equidad que manejaban varias organizaciones políticas. Y Cuenca, recuerda tú que al ser una de las provincias que per cápita tiene mayor cantidad de feminicidios identificados, obviamente es una provincia que está muy preocupada en el tema de derechos de mujeres. Entonces, combatir esa agenda en Cuenca y en el Azuay es bastante grave, ¿no? Entonces, me parece que en ese contexto es muy difícil que Verónica Abad pueda tener un capital en su ciudad que le dé soporte. Con ese discurso. Al menos no con ese discurso, así es. Correcto. Y lo último, me escribe Pablo Jaramillo, a quien le envío un abrazo, está en sintonía, dice... el correísmo sigue siendo la tendencia política más fuerte del país. El apoyo a Noboa, considera Pablo, que también es especialista, es estratega en comunicación política, es coyuntural. Sin embargo, dice, el correísmo también es una tendencia que arrastra un desgaste importante, sobre todo por sus dos derrotas electorales y la ausencia de su líder físicamente acá. Esto origina disidencias internas fuertes, Marcela Guiñaga, por ejemplo, en Guayas, y una nueva izquierda que abandera postulados progresistas reconociendo el aporte de Correa durante su gobierno, pero cuestionando también sus excesos. Es algo así como un correísmo sin Correa que lo quiere liderar Rabascal o Granja. Esta tendencia que busca consolidar el desgaste del correísmo, reconociendo los logros del RC, pero distanciándose de la retórica y prepotencia de Correa, dice Pablo. ¿Tendrá espacio esta tendencia? No creo que para ganar una elección, dice, pero sí es un reflejo del desgaste de la imagen de Rafael Correa. ¿Cómo le ve usted pasar? Es que coincido con Pablo, porque eso es lo que yo hubiese esperado, por ejemplo, del mismo Rabascal, ¿no? Pero me parece que tanto Granja como Rabascal cometen el error de ingresar desmarcándose de Rafael Correa de una manera equivocada. Y me parece que hay que cuidar la unidad de la izquierda, así sea una utopía, una quimera, pero al menos de la narrativa, ¿no? Y creo que se debió reconocer, justamente porque es a ese votante al que están apelando, al votante que aprecia los logros del correísmo, que no es poco el porcentaje que tiene este país. Entonces, reconociendo eso, marcando ciertas diferencias, pero no necesariamente contra Correa, sino contra, inclusive ni siquiera sé si contra, sino simplemente es cómo se debe hacer, es decir, un discurso más propositivo antes que ir en contra de algo. Buscar, insisto, esos espacios de consensos que en la misma izquierda existen. No lo sentí así, pero insisto, estamos todavía a tiempo como para poder seguir conversando. Lo que va a ser importante es el 22 de abril. Ahí conversemos. ¿Sí? El 22 de abril me anoto. Más que me vengo de nuevo a Cuenca otra vez. Qué bien que se le trata aquí. Conversemos el 22 de abril a ver cómo queda esta plataforma, resultado de la consulta, bajo el discurso que el mismo presidente Noboa mencione, me imagino esa noche, a favor o en contra, habrá que escuchar su discurso, como dice el mismo, corto pero espeso, habrá que ver qué dice, y con eso, por ejemplo, los discursos que tengan esos precandidatos que seguro se tendrán que manifestar esa misma noche, porque insisto, esto comienza el 22 de abril. De acuerdo, Carolina, gracias por el tiempo. Qué gustazo. Gracias. Muy amable. Por la invitación. Gracias a Carolina Ávila Nieto, académica, especialista en análisis y comunicación política, aquí conversando en la primera hora sobre lo que se viene a nivel justamente de política y de la coyuntura. 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.